Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la cuarta aliyá o porción de la parashá Naso. Y hoy vamos a estudiar Número capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 27. Pero nos vamos a enfocar en un tema bastante interesante que encontramos aquí en la porción. Y es la ley para la mujer que era sospechada de adulterio o sotá en hebreo. Vemos que el Eterno le da instrucciones a Moisés sobre las leyes relativas a cuando un esposo tenía celos y sospechaba que su esposa estaba en adulterio. El esposo tenía que cumplir una serie de pasos para que esto pudiera hacerse. Era todo un ritual. Entonces, este tema es bastante interesante. La sotá o la mujer sospechada o descarriada era una ley que se estipuló, como bien mencioné, cuando había una sospecha de que la esposa había cometido adulterio. Pero hermanos, ¿qué es adulterio? Éxodo 20:14 dice, en donde se describen las 10 palabras o los 10 mandamientos, que el adulterio se da cuando bajo un pacto de matrimonio el hombre o la mujer son infieles a su esposo o a su pareja. Es decir, tienen relaciones íntimas con otra persona o incluso la desea solamente en su pensamiento, como nos enseñó Yeshua en Mateo 5:27. La palabra adulterio en hebreo es naab, que también significa apostatar. ¿Y qué es apostatar? Es negar nuestra fe. Entonces resulta que para el Eterno el matrimonio es un pacto. Y no cualquier pacto, hermanos, es un pacto sumamente sagrado porque refleja la relación nuestra con Él. Este pacto sagrado no puede romperse porque es comparado, como bien acabo de decir, con nuestra relación con Él. Yeshua es nuestro novio y nosotros somos su novia amada. Y Él jamás se separaría de nosotros, aún nosotros pequemos. Él da tiempo para que haya un arrepentimiento sincero, lavemos nuestras vestiduras y regresemos a Él. Entonces, vemos aquí que cuando el esposo tenía esta sospecha, primero tenía que hablarlo en privado con la esposa. Pero si la conducta continuaba y él seguía sospechando, entonces él la llevaba al sacerdote. La palabra hebrea que ha sido traducida como desvía es tisté, que viene de la raíz satá, que significa descarriar o desviar. De ahí se deriva la palabra sotá o la descarriada, que es el nombre que se le da a esta ley, a esta instrucción. Entonces, vemos que lo primero es que si el esposo sospecha que ella había sido infiel, la lleva al sacerdote. Dice el versículo 15, él llevará su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 1/10 de efá de harina de cebada. Pero fíjense, hermano, algo importante en este versículo. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Entonces, la cebada era la harina más barata que se podía encontrar en ese tiempo y que se daba a comer a los animales. Luego, el sacerdote tenía que hacer que la mujer
se parara delante del Eterno y descubriera la cabeza, y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Ahora bien, ¿por qué la mujer tenía que descubrir la cabeza? De acuerdo al versículo 18. Esto lo que implicaba era desatar y soltar su cabello. Y recordemos que soltar el cabello de una mujer es otro indicio de que se le consideraba impura. Los leprosos tenían que dejarse el cabello suelto como señal de inmundicia. Luego, el sacerdote oraba, hacía una oración. Y si la mujer era inocente de la acusación de adulterio, quedaría libre de estas aguas amargas que traían maldición. Pero si realmente ella era culpable de adulterio, dice que entonces esta agua amarga que ella tenía que tomar traería un grave problema para ella. La frase hebrea también podría traducirse como el agua de amargura que trae maldición. Y el efecto era que se le iba a caer el muslo. Pero recordemos que esto es un eufemismo para útero. Entonces, se le iba a caer el útero y el vientre se hincharía. Entonces, vemos aquí que era un procedimiento que tenía que llevarse a cabo con mucho cuidado. La mujer que no se cubre la cabeza, dice la Escritura, que también se corta el cabello. Pero sí es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, el cabello largo es gloria, pero cuando la mujer se le hacía descubrir su cabeza, era una vergüenza para ella. Entonces, el sumo sacerdote decía la oración, y la oración era: Hashem te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo Hashem que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche, y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que el vientre se hinche y el muslo se enjute. Otra cosa que sucedía, hermanos, era que la mujer quedaba estéril, y el mismo castigo que ella recibía, si en verdad había sucedido el adulterio, también el hombre que participó en la infidelidad o adulterio corría con las mismas consecuencias que la mujer. Luego, el sacerdote escribía estas maldiciones en un rollo y las borraría en el agua de amargura. Increíble esto, hermanos, ¿eh? A pesar de la prohibición de borrar el nombre del Eterno, en este caso sí se permite que su nombre sea borrado para causar paz entre los esposos. Tan importante es el matrimonio para el Eterno que Él está dispuesto a permitir que incluso su nombre sea borrado para que haya orden en la familia, para que haya paz, lo que se conoce en hebreo como shalom en la familia, shalom bait. Entonces, la prohibición de borrar el nombre del Eterno que se encuentra en Deuteronomio 12 del 3 al 4, aquí no aplicaba. Y luego de esto, pero recordemos que todo esto es si ella era encontrada culpable, porque si ella era encontrada inocente, ella quedaba libre de toda acusación. No sucedía nada, o sea, ella volvía a su casa y no había ningún problema. Ahora bien, esta era una ceremonia destinada a resolver un asunto. El marido podía tener razón o no en sus celos. Si su esposa había sido adúltera, entonces él tenía razón y había consecuencias muy severas para ella. Y el efecto de esta ley
era promover la fidelidad, el compromiso, que el pueblo entendiera la importancia del pacto de matrimonio y liberar a los matrimonios de la oscura nube de la sospecha. Porque cuando hay sospecha en un matrimonio, no hay paz. Cuando hay sospecha en un matrimonio, se rompe completamente la relación. No hay felicidad allí, porque ninguno de los dos está en paz. Nuestra conexión con el Eterno es tan fuerte, y voy a repetir esto, es tan fuerte, tan íntima. Y nuestra relación es como la relación entre esposos. Es por esto que nosotros debemos guardarnos en santidad, porque para el Eterno, el adulterio es un gran pecado, porque rompe con todo lo que queda establecido en lo que es un matrimonio, en donde debe haber confianza, en donde debe haber amor, en donde debe haber fidelidad. Cuando nosotros vamos en pos de otras cosas, ídolos, y cometemos idolatría, estamos adulterando para el Eterno. Es por esto que en la Escritura se nos habla de aguas amargas en 3 lugares diferentes. Aquí en Números, estamos estudiando capítulo 5, en Éxodo 15:22 y también en el libro de Apocalipsis 8, 10 y 11. Las aguas amargas son una relación con juicio. Entonces, la fidelidad es un atributo, es una cualidad que todos nosotros debemos cultivar y entender y dar valor a lo que es el matrimonio, porque para el Eterno el matrimonio es sagrado, y como hemos aprendido aquí hoy, es un reflejo de nuestra relación con Él. Shalom, shalom.